Hermanas, el Señor les bendiga, les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar inicio a un nuevo estudio. Como ustedes ya saben, gracias al Señor por su misericordia, hemos terminado el estudio que estábamos realizando del libro de Santiago, con el cual el Señor nos enseñó, nos corrigió, nos animó, nos exhortó. Y por su gracia también tenemos la oportunidad de dar inicio al estudio de otro libro de la palabra de Dios. Y ya comenzamos la semana pasada, comenzamos a estudiar el libro, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. ¿Sí? Y ya comenzamos, como decía, la semana pasada con el versículo 1 y hoy día vamos a continuar con el estudio de esta hermosa carta que Pedro, por la voluntad del Señor, escribió para los hermanos que quizás al igual que nosotras estaban pasando un periodo difícil de sufrimiento, tal vez no en la misma situación que nosotras, pero sin duda que enfrentando sufrimientos, pero de la mano del Señor. Vamos a orar ahora nosotras para que el Señor nos guíe, nos hable a través de su palabra y que podamos ser edificadas, ¿sí? Que podamos conocer más la palabra del Señor, que podamos conocer más a nuestro Dios a través de este estudio y que este conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra y de nuestro Dios mismo nos ayude a tener un corazón más humilde, más cercano al Señor, que podamos fortalecer nuestra relación con Él, que podamos también ser de bendición para otras, ¿sí? Oremos al Señor. Señor amado, le damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrir su palabra nuevamente. Gracias por permitirnos estudiarla, Señor. Podemos meditar en ella, podemos analizarla, podemos profundizar, Señor, libremente, sin que nadie, Señor, nos prohíba. Y esa es una bendición, Señor, que tenemos como hijas suyas. Le rogamos, Señor, en esta hora para que usted dirija este estudio, que usted dirija, Señor, las palabras que se van a decir, Señor, que sea su palabra enseñada y sea ella misma la que haga la obra en nuestros corazones, Señor. Le ruego por mis hermanas que van a recibir este estudio, Señor, para que también usted esté confortando sus corazones a través de la palabra. Señor, usted conoce la situación que cada una de mis hermanas está viviendo, sin duda situaciones extrañas, difíciles. No estamos viviendo una situación normal, pero Padre amado, gracias porque podemos descansar en que usted es un Dios soberano que tiene conocimiento de todas estas cosas, de todo lo que estamos pasando, Señor, y podemos confiar en usted. Le damos gracias por su palabra y rogamos su dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanas, quisiera comenzar este estudio animándole a que podamos sentirnos identificadas también con este mensaje que, si bien en primera instancia fue escrita para los hermanos que estaban, como dice el versículo 1, que estaban expatriados, que estaban en la dispersión, que sintamos que también este mensaje es para nosotras, porque la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotras también. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a estudiar su palabra, pero también vamos a permitir que el Señor nos enseñe a nosotras. Y para que podamos también entender, es que le pedimos ayuda al Señor, ¿sí? Que Él abra nuestro entendimiento y que podamos venir a su palabra, primero sabiendo que es palabra que proviene de Él. Y entendiendo también que Él es nuestro Dios, en quien hemos creído, en quien hemos confiado, Dios soberano, que como vamos a aprender el día de hoy, tiene conocimiento de todo, hermana. El Señor sabe lo que usted está viviendo, sabe cada detalle de su vida, de la mía. Él conoce mejor que nadie, no solo lo que vivimos, sino también cómo lo recibimos en nuestro corazón y cómo vamos guardando o cómo vamos experimentando las cosas que vamos viviendo. El Señor las conoce, Él lo sabe, ¿sí? Y vamos a leer porque Pedro en esta carta, en este versículo, quiere transmitirles a los hermanos esta misma esencia, esta misma sensación de que el Señor conoce lo que ellos están viviendo. Y el versículo 2, que lo vamos a leer, ¿sí? Le invito entonces a buscar en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Estamos recién comenzando, y el versículo 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, vamos a entender que este versículo está en el contexto del saludo de una carta. ¿Sí? Ya en el versículo 1, Pedro identificó a los destinatarios, a los receptores de esta carta. ¿Sí? Allí los señaló a quienes iba dirigida y también señaló dónde estaban estos destinatarios geográficamente, lo mencionó. ¿Sí? Dice en el Ponto, Galacia, etc. Entonces, el versículo 2 es la continuación de este saludo. ¿Sí? Ya los identificó, los señaló y ahora está dándoles este saludo. Y en este saludo, Pedro está buscando animar a los hermanos. ¿Sí? Ya vimos la semana pasada que la palabra clave de este libro es la palabra sufrimiento, porque se menciona muchas veces a lo largo de la carta, pero no por casualidad, sino porque los hermanos estaban padeciendo muchos sufrimientos en la situación en la que se encontraban. Y es por eso que Pedro comienza desde el saludo queriendo animar a los hermanos. ¿Y qué les dice para animarlos? Les dice a ustedes, a los que les hablé en el versículo 1, ustedes les dice elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Sí? Lo primero que les dice para animar a los hermanos es decirles, hermanos, ustedes son elegidos de Dios, son hijos de Él. Les está recordando su posición actual en el Señor y les dice, no importa dónde ustedes estén, dispersos en diferentes regiones, pero todos ustedes están en el Señor. ¿Por qué? Porque Él los eligió, los apartó, los llamó para sí. Les recuerda entonces, antes ustedes estaban en el pecado, pero ahora les dice, ustedes han sido apartados para Dios Padre, ¿sí? Les recuerda, ¿por qué? Porque es tan importante, hermanas, que cuando estemos pasando cualquier dificultad, siempre, hermanas, tengamos en mente, no olvidemos quiénes somos y dónde estamos. Y como dice aquí la palabra, nosotras somos elegidas de Dios, somos sus hijas amadas. Esa es nuestra posición actual, hermanas. Le pertenecemos a Dios Padre, ¿sí? Somos suyas porque Él nos apartó para sí. Por lo tanto, Pedro les está animando ahora y les está diciendo, donde ustedes estén, lo que sea que estén viviendo, lo primero que quiero que recuerden es, ustedes son hijos de Dios. Esa es su posición actual. Y también el Señor nos recuerda a nosotras hoy día, hermana, hoy tú eres una hija de Dios, no lo olvides. Tal vez vivimos en la rutina del día a día, sabemos que somos hijas de Dios, pero por momentos olvidamos esta gran verdad, esta gran bendición. Soy una hija del Señor, no importa lo que esté viviendo, lo que esté enfrentando, no he dejado de ser su hija, ¿sí? Y les dice, el versículo 2 continúa, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa esta palabra presciencia? Esta palabra tiene que ver con el conocimiento de Dios. Significa el conocimiento previo de las cosas, ¿sí? Por lo tanto, Pedro lo que les está recordando aquí a los hermanos es este Dios que los apartó a todos ustedes para ser sus hijos, es un Dios de todo saber, es un Dios de todo conocimiento. Él conoce las cosas desde antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es un Dios sabio. Él tiene todo el conocimiento, ¿sí? Y Pedro se los está recordando. Les dice, ustedes son hijos de Dios y son hijos de un Dios que sabe todas las cosas. Por lo tanto, Él sabe lo que están viviendo, lo sabe. Él sabe cómo se están sintiendo con esto que están viviendo, lo sabe, ¿sí? Porque Él, en este conocimiento, los apartó para sí, los hizo sus hijos y por lo tanto no ha dejado, no desconoce lo que estamos viviendo, ¿sí? Continúa el versículo 2 diciendo,
en santificación del Espíritu. ¿Sí? Dice que Él entonces nos apartó, nos eligió para sí en santificación del Espíritu. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, ya hablamos en un principio que el Señor los apartó. Y esto tiene que ver directamente con esta otra palabra que aparece acá, que es la palabra santificación, ¿sí? Del Espíritu. La palabra Espíritu que aparece allí, aparece, si usted se fija bien, con mayúscula. Significa que está referida al Espíritu Santo. Es el nombre propio de Dios, uno de sus nombres que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso aparece con mayúscula. Por lo tanto, nos está diciendo que Dios Padre, ¿sí?, nos apartó para en santificación del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra santo, si yo le pregunto a usted qué significa la palabra santo, probablemente usted me va a decir, bueno, significa apartado, ¿verdad? Tiene relación con el inicio del versículo. Apartado, está bien. Somos apartados ¿de qué? Del pecado. Eso significa la palabra santo. Cuando el Señor le hizo a usted su hija, me hizo su hija a mí, el Señor nos apartó. ¿De dónde? Del pecado. ¿Y a dónde nos posicionó? Con Él, como hijas suyas, y nos hizo santas. En ese momento el Señor nos hizo santas. Y por eso dice aquí que estamos en santificación del Espíritu, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotras un día estemos allá en el cielo, en la presencia del Señor, vamos a estar totalmente sin pecado, libre del pecado que hoy nos asedia, ¿verdad? Vamos a estar en su presencia. Y el Señor, que como les decía Pedro, el Señor que es de todo saber, Él ya sabe, Él ya nos ve allá en el cielo santas. Y les está recordando a los hermanos que están en la dispersión, ustedes ya son apartados para Dios. Dios ya los ve santos porque Él conoce las cosas que van a pasar. Él allá en el cielo ya nos ve santos, ¿sí? Pero mientras estemos aquí, en esta vida, ¿verdad? Seguimos nuestra lucha con el pecado. Seguimos luchando. Pero tenemos en nosotras a su Espíritu, al Espíritu Santo que Él nos dio como un sello, ¿sí? Él puso su sello. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nuestra vida ¿para qué? Bueno, para hacer este proceso que se llama santificación, que significa que si bien el Señor ya nos apartó del pecado y Él nos ve santas allá, mientras estemos aquí estamos luchando aún con este pecado, porque seguimos con este cuerpo, ¿verdad?, de pecado, pero teniendo en nosotras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a luchar contra este pecado. Y si usted se da cuenta, cada vez que nos enfrentamos a una situación en donde debemos decidir hacer el bien o el mal, cada vez que nosotras optamos por el bien y agradamos a nuestro Dios, eso, hermanas, no nació de nosotras. Eso fue fruto del Espíritu Santo que está en nosotras por voluntad de Dios Padre, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que nosotras vencemos el pecado es la obra del Espíritu Santo en nosotras. ¿Cómo nos damos cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en nosotras? Porque, bueno, hay fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Nosotras mostramos, evidenciamos que el Espíritu Santo está en control de nuestra vida cuando se manifiesta este fruto, ¿sí? ¿Cuál es este fruto? Bueno, usted yo me imagino que lo conoce y si no lo vamos a leer en el libro de Gálatas, un poquito más atrás, en Gálatas capítulo 5, ¿sí? Si lo pudo buscar allí, Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Sí? Aquí el Señor nos está enseñando cuál es el fruto del Espíritu, es decir, qué es lo que va a producir en nuestra vida el Espíritu Santo. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Hermanas, en la situación difícil que que nos encontramos hoy en día, sea cual sea la situación que usted viva, cada día, si usted en su propia vida puede darse cuenta que hay amor, que actúa en gozo, que propició la paz, que tuvo paciencia, que actuó en benignidad, en bondad, con fe, que se mantuvo mansa, que tuvo dominio propio, es decir, que manifestó la templanza. Cada vez que esto se manifestó en su vida, es la obra del Espíritu Santo en usted. Y eso es lo que les está recordando Pedro a los hermanos que están dispersos, ¿verdad? Expatriados. Les está diciendo, ustedes en este momento son hijos de Dios y están viviendo un proceso de santificación cada día. El pecado no puede reinar en nosotros porque tenemos al Espíritu Santo y debemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida y dé fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Y les dice, ¿para qué estamos en este proceso de santificación? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿sí? Y aquí les recuerda a los hermanos, si ustedes están en esta posición hoy día de hijos de Dios, es porque Jesucristo derramó su sangre por ustedes, ¿sí? Hermanas, este versículo es un pasaje hermoso porque nos recuerda nuestro lugar en el Señor, nos recuerda el proceso que estamos viviendo acompañadas por el Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo, pero además nos recuerda cómo es que se pagó el precio por estar en esta posición y es por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Dice la palabra del Señor más adelante en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, ¿sí? En primera de Juan capítulo 1, versículo 7, la última parte del versículo dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Señor Jesucristo derramó su sangre y al derramar su sangre ha limpiado nuestros pecados, el nuestro, que nosotras ya somos hijas del Señor. Esa sangre ya limpió nuestro pecado, hermana. Su sangre derramada en la cruz ya fue aplicada a nuestra vida. Y Pedro les recuerda a los hermanos, la sangre de Jesucristo ha sido derramada en ustedes. Y hermanas, esta porción de la palabra nos debe servir a nosotras de ánimo, de gozo, de recordar el precioso sacrificio que el Señor hizo por amor a nosotras y que hoy en día nosotras podemos gozar porque tenemos salvación gracias a que el Señor nos hizo sus hijas, ¿sí? Entonces, podemos ver hasta aquí, hasta esta porción del versículo, podemos ver la obra completa de nuestro Dios, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este versículo, Primera de Pedro 1:2, es uno de los versículos que nos habla de la Trinidad, ¿sí? Nosotras creemos en un Dios trino, ¿sí? En Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Y en este versículo vemos la obra de la Trinidad en la salvación. Vemos a Dios Padre, que fue el que diseñó el plan de la salvación, el plan de redención. Él con su presciencia, como dice ahí, en su conocimiento, en su sabiduría, diseñó un plan de redención para nosotras, ¿sí? Jesucristo fue quien vino a la tierra para ejecutar, para llevar a cabo el plan, ¿sí? Muriendo en la cruz, derramando su sangre. Y el Espíritu Santo viene a ser práctico, a aplicar ese plan en nuestra vida, a hacer que el creyente viva, aplique este plan en su vida diaria.
Y en este proceso nos encontramos, hermanas. Y eso es lo que Pedro les está recordando a los hermanos. Ustedes se encuentran hoy en la posición de hijos. Se encuentran en esta posición gracias a la sangre de Jesucristo. Y mientras estemos en esta posición, es decir, de aquí a la eternidad, el Espíritu Santo está en ustedes, les dice, haciendo su obra de santificación. Y luego de que Pedro les recuerda todas estas cosas, les dice, gracia y paz os sean multiplicadas, hermanas. Pedro sabe bien la situación que están viviendo los hermanos, pero él les dice, ustedes ya tienen gracia del Señor. El Señor ya les dio de su gracia. Por lo tanto, ustedes también, a pesar de todo, tienen paz. Tienen paz, ¿por qué? Porque el Señor ya los hizo sus hijos. Y dice aquí, o sean multiplicadas, ¿sí? Porque la gracia y la paz en nuestra vida, hermanas, así como en la vida de nuestros hermanos que estaban en la dispersión, ya están. Contamos con ellas. Ahora, el anhelo de Pedro y el deseo que él expone es que se multiplique, es decir, que se evidencie en su vida. Y Pedro utiliza estas palabras comenzando su carta para saludar a los hermanos antes de profundizar en los temas que ellos se encuentran viviendo en ese momento, ¿sí? La palabra gracia, nosotros conocemos la palabra gracia, ¿verdad? Y generalmente entendemos la gracia como un regalo de Dios inmerecido, que nosotras no merecemos, ¿verdad? No hay nada bueno en nosotras y el Señor nos da de su gracia, es un regalo inmerecido, ¿sí? Buscando acerca de este tema, de este versículo, me encontré con un comentario que me gustó mucho, que decía que esta gracia provoca una sensación gratificante en la persona, ¿sí? Es una influencia divina, es decir, la gracia viene del Señor, es divina, proviene de Él y se aplica a nuestra vida produciéndonos una sensación de gratificación, hermanas. Y es por eso que Pedro les puede decir estas palabras luego de haberles recordado la posición en la que se encuentran los hermanos y hermanas, así como a ellos. La palabra hoy nos dice, hermanas, hoy podemos estar agradecidas, podemos tener una sensación de paz en nuestro corazón, porque sea cual sea la situación que estemos viviendo, somos hijas de Dios, tenemos su Espíritu Santo gracias al sacrificio de Jesús y estamos en este proceso, viviendo tal vez situaciones difíciles, sí, pero podemos manifestar en medio de todo esto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanas, podemos manifestar todas estas cosas, ¿sí? A veces el mundo quiere engañarnos, influenciándonos con mensajes que no provienen de la palabra del Señor, ¿sí? Y tal vez el mundo nos va a decir, ¿sabes qué? Es normal que tú reacciones mal, porque estamos viviendo una situación difícil. Es normal que tú quieras de repente desquitarte con malas palabras. Pero no, hermanas. El Señor te recuerda hoy día, tú eres una hija del Señor. Y tú tienes al Espíritu Santo. Y en medio de esta situación que todos estamos viviendo, tú la vives como hija de Dios. Por lo tanto, tú sí puedes ser controlada por el Espíritu Santo y no dar lugar al pecado, dando fruto del Espíritu y no de la carne, ¿sí? Así que le animo, hermana, le animo de la manera que Pedro está intentando también animar a los hermanos en medio del sufrimiento a recordar quiénes somos. Somos hijas del Señor, amadas por Él, un Dios de todo saber, de todo conocimiento, que Él ya nos ve santas. Y mientras nosotras estamos aquí aún luchando con el pecado, tenemos su Espíritu Santo. Así que, hermanas, le animo a buscar al Señor cada día, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración,
y permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida para dar fruto que agrada al Señor. ¿Aún en las situaciones difíciles? Sí. ¿Aún en el sufrimiento? Sí. Porque en medio de todo seguimos siendo hijas del Señor. Sí, le invito a orar. Señor amado, le doy las gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que usted nos ha dado. Gracias por hacernos sus hijas. Señor, gracias por Jesús que murió en la cruz por nosotras. Padre amado, le ruego por mis hermanas, por mi propia vida, Señor, para que usted nos ayude a recordar quiénes somos cada día. Y no permitir, Señor, que el pecado reine en nosotras, que tome lugar en nuestro corazón, Señor, sí, sino que sea el Espíritu Santo dando fruto en nuestra vida, Señor, que seamos hijas suyas, que den testimonio de usted, Señor. Y, Señor, en las situaciones difíciles que estamos viviendo, le ruego que usted fortalezca a mis hermanas, Señor, que les multiplique su gracia, su paz, Señor, para que podamos, Padre amado, cuando miremos para atrás, Señor, decir que en medio del sufrimiento, Señor, pudimos mantenernos agradando a nuestro Padre. Señor, le ruego que usted nos guíe en este día, en lo que vayamos a hacer, para que en todo podamos honrarle, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanas. Nos vemos en un próximo estudio. Bendiciones para esta semana.